¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Aquí estamos de nuevo en su espacio Meditaciones. Estamos comenzando el tiempo de Adviento. Estamos en la primera semana de Adviento y hoy es miércoles 4 de diciembre y podríamos celebrar la memoria opcional de San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Señor, que nos sirvan de ayuda a las oraciones del presbítero San Juan Damasceno, para que la verdadera fe que él enseñó de manera tan eminente sea siempre nuestra luz y nuestra fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos con el profeta Isaías, capítulo 25, versículos del 6 al 10. En aquel día, el Señor del universo preparará sobre este monte un festín de platillos suculentos para todos los pueblos, un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. Él arrancará en este monte el velo que cubre el rostro de todos los pueblos, el paño que oscurece a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará de toda la tierra la afrenta de su pueblo. Así lo ha dicho el Señor. En aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Alegrémonos y gocemos con la salvación que nos trae, porque la mano del Señor reposará en este monte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 22. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre, aunque camine por cañadas oscuras. Nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 15, versículos del 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7, y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, estando en esta primera
semana de Adviento, las lecturas de hoy nos ponen en el contexto de un banquete, de una cena, de una gran comida. Comienza Isaías hablándonos de los tiempos mesiánicos en los que el Señor preparará un festín de manjares suculentos, platillos sustanciosos, vinos exquisitos. Todo esto nos habla de la superabundancia de Dios. Dios no es mezquino y Dios no nos da cosas así como que de a poquito. A Él le gusta dar y darse de manera generosa y superabundante. Lo que Isaías veía eran los tiempos en los que el Señor iba a hacer obras prodigiosas. Pero obviamente esta profecía se cumplirá de manera perfecta cuando el Señor venga y nos tenga allá en su gloria y podamos compartir toda esta experiencia de superabundancia en el cielo. Obviamente tenemos una especie de adelanto de lo que será el cielo superabundante en lo que es la Eucaristía para nosotros. Allí el Señor se nos da, se nos entrega como un alimento que sacia toda necesidad humana. Allí el Señor realmente se nos da como un platillo exquisito, como un manjar sustancioso, como vinos deliciosos, su cuerpo y su sangre. Realmente la Eucaristía es ese encuentro con este Dios maravilloso que no es mezquino con nosotros y que se nos dio por entero. De igual manera, el Salmo 22 nos habla de este pastor que prepara una mesa frente a nosotros y nos unge la cabeza con perfume y que nos lleva a pastos verdes y también suculentos. Nos pinta una imagen de pastoreo bastante hermosa. ¿Quién no se ha gozado en este salmo por la riqueza que expresa y el trato que Dios da a sus ovejas en este salmo? El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Y eso nos conecta directamente con el Evangelio cuando vemos a esta gente recostándose en los verdes pastos para ser alimentados por Cristo. Pero esta frase que dice el Salmo, nada me falta, tomémosla muy en serio, porque el Evangelio nos va a volver a tocar el tema de la superabundancia de Dios en Cristo Jesús. En el Nuevo Testamento, Jesús se muestra aquí en este episodio del capítulo 15 de Mateo, en esta segunda forma o segundo momento de la multiplicación de los panes, segundo relato, donde se dio a alimentar a muchísima gente, unos 4,000, sin contar mujeres y niños. Pero también había muchísima gente enferma que fue sanada y esto tenía a la gente asombrada. Dice el texto que la gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban, que los tullidos caminaban, por lo que glorificaban a Dios. Estos eran los tiempos mesiánicos, de los cuales también nos hablará Isaías, tiempos en los que Dios va a estar con nosotros haciendo estos prodigios y estas maravillas asombrosas. Y esto forma parte de lo que nosotros tenemos que vivir, el asombro constante de las cosas maravillosas que Dios hace por nosotros. ¿No es asombroso que Dios haya dejado el cielo y se haya abajado para estar con nosotros asumiendo la carne mortal? Esto es asombroso, pero nosotros no debemos perder la capacidad de asombrarnos, porque en el cielo, de hecho, estaremos por toda la eternidad contemplando cara a cara a Dios y por lo tanto estaremos alabándole y bendiciendo, y para eso necesitamos un grado de admiración. Tal vez a ustedes les ha pasado, o a ti que estás viendo este video te ha pasado, que hay alguna situación, actividad o cosa que te ha llamado tanto la atención que te abstrae totalmente de cualquier realidad externa y te concentras solamente en eso. ¿No te has pasado que algo te asombra tanto o admiras tanto algo que te olvidas de que el mundo existe y parece que el tiempo se detuviera y estás constantemente enfocado solo en una cosa, como que si el tiempo no pasara? Y esto es lo que pudo haber pasado allí, porque no lo explicamos de otra manera. Este texto puede tener varios ángulos desde donde podemos mirarlo, pero podemos mirarlo hoy desde este específico. Esta gente tenía 3 días siguiendo a Jesús.
Ellos no llevaron vianda, como algunos teólogos modernistas dicen, y compartieron lo que llevaban. No, tenían hambre. Pero algo les había pasado que al ver lo que hacía Jesús, se quedaron admirados, asombrados. Y eso les llamó tanto la atención que solo estaban enfocados en eso, en Jesús, que hacía todas estas cosas. Por lo tanto, un enfermo tras otro iba curado. Quizá la siguiente sanación era más asombrosa que la que había pasado, y esto les tenía tan asombrados, tan admirados, tan embelesados, que se olvidaban hasta de comer y estaban con hambre, y Jesús lo sabía. Pero precisamente porque Jesús es bueno y es misericordioso y superabundante en lo que nos da, Él tomó en cuenta esta situación y no quería despedirlos en ayunas porque podían desmayarse. Les pregunta a los discípulos, y es ahí cuando ocurre el milagro de la multiplicación de los panes. Ellos tal vez ni siquiera se dieron cuenta, hablando de la gente, de dónde salieron los panes y los peces, porque había demasiada gente. Pues tal vez solo veían pasar las canastas una y otra vez y no sabían de dónde salía tanto, pero solamente lo tomaban y lo comían. Luego recogieron las sobras, unos 7 canastos, dice aquí. Pero es asombroso ver cómo Jesús dio de comer a tanta gente, y esto también es una maravilla, que diera a comer a tantas personas. Esto se puede explicar a través del asombro, que captó la atención de estas personas, tanto así que se olvidaron de todo lo demás. Quiera Dios que nosotros nos encontremos con Jesús de esa forma y nos asombremos tanto de lo que Él hace por nosotros, y eso puede suceder en la oración personal o en la misa, que nos abstraigamos de cualquier distracción y solo nos centremos en Él. Cuando vas a misa y te distraes, cuando estás orando y te distraes, ciertamente aún no estás contemplando la maravilla de Dios. Pero tú puedes hacer lo mismo que esta gente hizo si te centras realmente en lo que estás viviendo en misa, en la oración diaria. Tal vez no puedes ir a misa todos los días, pero puedes orar todos los días, y allá el Señor se te manifestará y tú quedarás realmente asombrado. Cuando la gente pasa mucho tiempo en oración, es porque se ha encontrado con Cristo y se ha embelesado, maravillado, asombrado de quién es Él. Cuando realmente caemos en cuenta quién es Jesús, cuando lo conocemos de veras, es cuando salimos así realmente asombrados. No perdamos esta capacidad de asombro ante lo que Dios puede hacer y ante lo que Dios hará, ante lo que esperamos. Este Adviento tenemos que vivirlo en esa situación de espera y de asombrarnos por las maravillas que el Señor ha hecho y las que va a hacer, porque aún faltan cosas por venir. Esperamos su segunda venida y celebraremos su venida en carne mortal en la Navidad, pero que este Adviento nos recuerde lo que esperamos y nos avive el anhelo de encontrarnos con Jesús cara a cara, que nos avive el deseo del cielo, de poder estar allá arriba en el cielo. No nos dejemos atormentar por las vanidades de este mundo y por las tonterías que a veces nos preocupan, nos hacen apartar la vista del Señor y nos sumergen en tristezas, en melancolías, en preocupaciones por cosas materiales, en agobios, y nos decaemos. No permitamos que eso nos suceda. Este tiempo de Adviento es para levantar la cabeza, para mirar hacia adelante y para esperar en el Señor, que siempre está dispuesto a darnos de su superabundancia para que sigamos asombrados por las cosas maravillosas que Él puede hacer por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.